Cuando hacia 1524 los españoles emprendieron la conquista del Imperio Inca, se encontraron con un territorio enfrentado por una sangrienta guerra fratricida que les allanó el camino. Sin embargo, tuvieron que hacer frente a más de 40 años de resistencia indígena. La victoria española significó la desaparición del Imperio Inca como institución política. Cusco significa ombligo del mundo, y así lo fue para los incas. Allí estaba la sede del poder del imperio. También desde allí partió hacia 1450 la expansión militar que consolidó un vasto territorio al que llamarían Tahuantinsuyu, o Tierra de los Cuatro Cuadrantes. Abarcaba una extensión estimada en más de 4.000 kilómetros, en un territorio equivalente a lo que hoy sería Europa Occidental. Hacia el norte se extendía hasta el centro del Ecuador y hacia el sur hasta el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. Eran aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados en los que vivían más de 8 millones de personas. Algunos historiadores afirman que el imperio llegó a tener 14 millones de habitantes. Los incas eran una sociedad, digamos, que no postulaba la existencia de derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, era radical en ese sentido. O sometimiento absoluto o eliminación, es evidente. O sea, no era una sociedad democrática como nosotros la concebimos a partir del siglo XVIII, no tiene nada que ver con eso. Los incas del Perú no fueron el primer imperio de los Andes, pero sí fueron los creadores de una forma de gobierno capaz de satisfacer con equidad las necesidades de todos los pueblos que lo integraban. Cuando una región era conquistada por los incas, inmediatamente instalaban allí colonias de provincias fieles al poder del Cusco, como sistema para asegurarse el control absoluto del territorio. Probablemente el gran instrumento de organización incaica, que es lo que se llama el quipu, que son esos nudos, unos nudos dentro de un hilo, ¿no?, que permitía una contabilidad administrativa. Ese quipu, se llama quipu, ¿no?, es el gran instrumento de recaudación de impuestos, de tributos, y de contabilizar también la riqueza a nivel global del imperio. Conquistaban los pueblos a la buena y a la mala, porque primero enviaban los mercaderes a sembrar necesidades, especialmente necesidades suntuarias. Oficiaban de chápac, de espías, y finalmente regresaban con los informes, y entonces el Inca enviaba a los embajadores. Y los embajadores le decían al monarca que si quería rendirse, conservando su condición de rey,
o prefería la guerra, en cuyo caso no respondían por lo que debería de pasar. A través de una administración compleja pero racional, se controlaba la circulación del tributo y la organización del trabajo de todos los pueblos que integraban el imperio. A tal punto que a principios del siglo XVI, la excesiva presión del Cusco desembocó en diversos focos de rebelión en distintas regiones del territorio. La situación política, ya convulsionada, empeoró con la muerte del emperador Huayna Cápac en 1525. Había un pleito ya entre los dos hermanos, que era Huáscar y Atahualpa, porque Huayna Cápac había muerto, y probablemente había muerto de alguna enfermedad difundida ya por los europeos, y eso es una teoría que existe, ¿no? Murió. Entonces quedaron los dos pretendientes al dominio total del imperio, que era Atahualpa y Huáscar. La gran suerte para los españoles es que había en realidad una división grave y una guerra civil, podríamos decir, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Hijos del anterior Inca Huayna Cápac, de tal manera que para muchos, y además de eso, muchos grupos étnicos en los Andes querían de alguna manera salir del yugo del Tahuantinsuyo. Mientras los herederos de Huayna Cápac disputaban su batalla personal, los españoles se empeñaban en conquistar su territorio. Ya hacía más de 10 años que el conquistador Vasco Núñez de Balboa había oído hablar del imperio inca, rico en oro y plata, pero su expedición nunca sería concretada. El proyecto de conquistar este territorio fue retomado por el gobernador de Panamá, Pedrarias Dávila. Él tampoco logró llegar a destino, pero no desistió en su intento de conquistar el Perú. En realidad, la ilusión de los españoles con respecto al Perú ya había sido bastante grande desde tiempos anteriores, porque ya desde la zona de tierra firme se hablaba y Pizarro escuchaba, y otros desde la época de Pedrarias Dávila, ¿no? A principios del siglo XVI se hablaba de una tierra donde había mucho oro, de una tierra muy rica, llegaban noticias muy variadas, de tal manera que la llegada al Perú pues significó un gran suceso. En 1522, Francisco Pizarro y Diego de Almagro le propusieron a Pedrarias Dávila emprender su propia expedición. Pizarro había sido su mejor alumno y aprendió de él todo lo necesario para transformarse en un verdadero conquistador. Establecieron claramente las condiciones. Los beneficios se repartirían en partes iguales. Los preparativos demoraron 2 años. En septiembre de 1524, Pizarro y Almagro, acompañados del cura Hernando de Luque, zarparon desde Panamá en un viaje exploratorio hacia la conquista del Perú. Recorrieron las costas de Panamá y Colombia. Tras el fracaso del primer viaje, en agosto de 1526, Pizarro y Almagro emprendieron una segunda expedición. Recién hacia fines de 1527 lograron llegar a la costa sur del Ecuador. Enfrentaron una dura resistencia en cada uno de los pueblos que fueron conquistando después de su desembarque. Los indios no les hicieron fácil la tarea y en la tropa española cundía el desánimo. Las distancias eran inmensas y sufrieron bajas notables. Pizarro partió hacia España en 1529 a buscar apoyo de la corona. Los reyes supieron escucharlo. Le otorgaron el título de gobernador y capitán general de la tierra a conquistar en carácter vitalicio, entre otras garantías para él y sus compañeros de viaje. La corona española también impuso sus reglas. No se establecerían relaciones de igualdad con el monarca de aquel reino desconocido por conquistar. Quedaba claro que se le impondría la soberanía de Castilla y la religión de Roma.
En cuanto a las riquezas, se debería respetar el quinto español. No era otra cosa que el impuesto que obligaba a los conquistadores a enviar una quinta parte de las riquezas encontradas a España. Francisco Pizarro regresó a América acompañado por sus 3 hermanos. En febrero de 1531 zarparon nuevamente desde Panamá rumbo a la expedición que los llevaría a conquistar finalmente el Imperio Inca. Las crónicas de la época son bastante descriptivas, son muy enaltezadoras con relación a la descripción física de la geografía que ellos encuentran, a las descripciones de la arquitectura misma, inclusive las comparan con los grandes palacios europeos de ese momento, con grandes ciudades europeas, y sobre todo a ellos les llama mucho la atención cómo estaba organizado.